Una niña fue humillada solo por pedir permiso para usar el baño en medio de un lujo indiferente. Entre lágrimas y desprecio, estuvo a punto de perder la esperanza. Pero un gesto inesperado reavivó algo que el dinero no puede comprar. Si esta historia te interesó, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La Ciudad de México despertaba una vez más con su ritmo frenético e implacable. Era un martes cualquiera de octubre, cuando el calor se mezclaba con la contaminación y creaba esa bruma característica que parecía tragarse los edificios del centro. Las calles comerciales de la zona de paseo de la Reforma hervían de gente apurada, cada uno sumergido en sus propios problemas, sus celulares, sus urgencias particulares. Nadie le prestaba atención a nadie. Era así todos los días, como si la ciudad hubiera creado un pacto silencioso de indiferencia. Entre aquella multitud invisible caminaba una niña de apenas 5 años. Su nombre era Sofía, pero pocos lo sabían. Para la mayoría de las personas que se cruzaban en su camino a diario, ella era solo otra niña de la calle, un problema social que preferían no ver. Sofía tenía el cabello castaño y enredado que le caía sobre los hombros delgados, ojos grandes y expresivos que parecían guardar secretos demasiado pesados para su edad, y un vestidito rosa deslavado que ya había sido de otra niña antes de llegar a ella. Sus chanclas de hule estaban gastadas, rotas en algunos puntos, y apenas protegían sus pequeños pies del asfalto caliente. Aquella mañana, Sofía se había despertado temprano en la casa de doña Carmen, una señora de 62 años que la había acogido unos meses atrás. Carmen no era su abuela, ni su tía, ni tenía ningún parentesco con la niña. Era solo una mujer bondadosa que había trabajado toda la vida como trabajadora del hogar y que, al jubilarse con un salario mínimo insuficiente, todavía encontraba espacio en su corazón y en su casita de lámina, en una colonia popular de Iztapalapa, para albergar a aquella niña abandonada. Doña Carmen estaba enferma, con las piernas hinchadas y la salud frágil, pero nunca se quejaba. Siempre decía que Dios tenía sus planes y que cuidar de Sofía era una misión sagrada. Sofía no sabía exactamente de dónde venía. Sus primeros recuerdos eran borrosos, fragmentados como una pesadilla de la que intentaba despertar. Recordaba vagamente a una mujer que olía a perfume barato y que la dejaba sola por días enteros. Después recordaba estar en la calle con frío hasta que doña Carmen apareció y la llevó a su casa. Eso era todo lo que la niña necesitaba saber por ahora. El presente ya era demasiado difícil sin tener que cargar con el peso del pasado. Todas las mañanas, Sofía salía a caminar por las calles del centro. A doña Carmen no le gustaba, pero la niña insistía. Decía que necesitaba ayudar, que no podía quedarse de brazos cruzados mientras la señora se sentía mal. Entonces, con el permiso renuente de Carmen, Sofía caminaba kilómetros, observando a la gente, aprendiendo sobre aquel mundo que la rechazaba incluso antes de conocerla. No pedía limosna, tenía demasiado orgullo para eso. Solo caminaba, observaba y a veces, cuando alguna persona bondadosa le ofrecía, aceptaba un pan, una fruta, un vaso de agua. Pero aquel martes, Sofía enfrentaba un problema diferente. Había bebido demasiada agua por la mañana y después de caminar por más de 2 horas bajo el sol intenso, su pequeño cuerpo daba señales de una urgencia que ya no podía ignorar. Necesitaba usar un baño y lo necesitaba rápido. Miró a su alrededor, viendo las tiendas elegantes, los centros comerciales imponentes, los restaurantes sofisticados. Sabía que en ninguno de esos lugares sería bienvenida, pero la necesidad era más grande que el miedo al rechazo. Fue entonces cuando Sofía vio una boutique de lujo, con enormes vitrinas que exhibían maniquíes vestidos con ropa que costaba más de lo que doña Carmen ganaba en un año entero. La tienda se llamaba Elite Boutique y tenía una fachada de cristal espejado que reflejaba la calle bulliciosa. Sofía respiró hondo, juntó todo el valor que tenía en su cuerpecito frágil y empujó la puerta giratoria. El contraste fue inmediato y violento.
Del calor sofocante de la calle, Sofía entró en un ambiente con aire acondicionado helado que hizo que su piel se erizara al instante. El piso era de mármol blanco brillante, tan limpio que podía ver su reflejo distorsionado. Las luces eran potentes, dirigidas a los estantes de ropa carísima. Una música suave sonaba en el ambiente, un tipo de sonido que Sofía nunca había escuchado antes. Todo allí respiraba lujo, exclusividad, un mundo completamente diferente al suyo. Los primeros en notar su presencia fueron los guardias de seguridad, dos hombres grandes de traje negro que de inmediato se miraron entre sí con expresiones que mezclaban sorpresa y desaprobación. Después, las vendedoras dejaron lo que estaban haciendo. Eran tres mujeres impecablemente vestidas, con maquillaje perfecto y sonrisas que desaparecieron en cuanto vieron a Sofía. Los pocos clientes que estaban en la tienda también se percataron de la presencia de la niña y un silencio incómodo se instaló por unos segundos. Sofía sintió todas aquellas decenas de ojos sobre ella. Sintió el peso del juicio, de la reprobación silenciosa, de la pregunta no verbalizada que flotaba en el aire. ¿Qué estaba haciendo una niña así allí? Pero no tenía tiempo para intimidarse. La urgencia en su cuerpo era real y creciente. Con pasos pequeños y tímidos, se acercó al mostrador principal, donde una de las vendedoras la observaba con los brazos cruzados. La mujer debía tener unos 35 años, cabello rubio teñido recogido en un chongo apretado, uñas largas y rojas, una expresión de superioridad estampada en el rostro. Su gafete decía Patricia, pero Sofía aún no sabía leer. La niña se detuvo frente al mostrador, que era demasiado alto para ella, y tuvo que levantar la cabeza para mirar a los ojos de la vendedora. Con la voz más educada que pudo, Sofía dijo: «Por favor, señora, ¿puedo usar el baño? Es solo un momentito, lo prometo». Patricia miró a la niña como si le hubiera pedido robar la caja registradora. Arrugó ligeramente la nariz, como si hubiera olido algo desagradable. No respondió de inmediato, solo continuó mirando a Sofía de arriba abajo, analizando cada detalle de su ropa gastada, sus pies sucios en las chanclas viejas, su cabello enredado. «El baño es solo para clientes», respondió finalmente la vendedora, con una voz fría y mecánica, sin ningún rastro de empatía. Sofía sintió que las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero intentó contenerlas. «Lo necesito mucho, por favor. No voy a tardar, no voy a ensuciar nada. Lo prometo». La voz de la niña salió temblorosa, cargada de una desesperación genuina. Fue en ese momento que el gerente de la tienda se acercó. Se llamaba Rodrigo Mendoza, un hombre de 42 años, delgado, con un bigote fino y una expresión permanentemente irritada en el rostro. Llevaba un traje gris impecable y una corbata azul marino y se enorgullecía de administrar aquella boutique de lujo con mano de hierro. Para Rodrigo, cada detalle importaba: la apariencia impecable de la tienda, el perfil de los clientes, el mantenimiento de la imagen de exclusividad, y aquella niña, sucia y desarrapada, era todo lo que él no quería allí dentro. «¿Cuál es el problema aquí?», preguntó sabiendo ya la respuesta. Patricia señaló a Sofía con desdén. «Quiere usar nuestro baño». Rodrigo miró a Sofía con una expresión que la niña jamás olvidaría. Era una mirada vacía, desprovista de cualquier humanidad. No veía a una niña, no veía a un ser humano en situación de vulnerabilidad. Veía solo un problema, una molestia, algo que debía ser eliminado lo más rápido posible. «Tú no eres clienta aquí», dijo con voz áspera. «Nuestro baño es para quienes compran, para quienes tienen los medios, para estar en esta tienda. ¿Entiendes eso?». Sofía negó con la cabeza, confundida. «Pero solo necesito usar el baño, no voy a romper nada». El rostro de Rodrigo se endureció aún más. «Mira, niña, voy a ser claro contigo. Gente como tú no puede entrar aquí y usar nuestras instalaciones. Vas a ensuciar todo, vas a espantar a nuestros clientes de verdad. Este no es un lugar para ti. Tienes que salir ahora». Las palabras cayeron sobre Sofía como golpes físicos. Sintió que las lágrimas finalmente se escapaban y rodaban por sus mejillas. Intentó hablar, pero la voz no le salió.
Solo se quedó allí parada, con el cuerpo temblando, mientras sentía a todas las personas en la tienda observando aquella escena humillante. Rodrigo, impaciente, dio un paso al frente y señaló la puerta. «Te dije que salieras, ahora, antes de que llame a seguridad». Sofía dio unos pasos hacia atrás, tropezando con sus propios pies. Las lágrimas ahora caían libremente y ya no intentaba esconderlas. Algunos clientes observaban la escena con expresiones incómodas, pero nadie dijo nada. Una señora mayor desvió la mirada, fingiendo interés en una blusa en un estante. Una pareja joven cuchicheó algo entre sí, pero tampoco intervino. La indiferencia colectiva era tan dolorosa como la humillación directa. Con el corazón roto y el cuerpo temblando de vergüenza y necesidad física, Sofía corrió hacia la puerta, empujándola con fuerza y saliendo de aquel lugar que la había hecho sentir más pequeña que nunca. Ya en la banqueta, se recargó en la pared junto a la tienda y comenzó a llorar de verdad, sollozando fuerte, con todo el cuerpo sacudiéndose. Lo que Sofía no sabía era que, desde el fondo de la tienda, alguien había presenciado toda aquella escena. Alguien que se estaba probando ropa en el vestidor y que, al escuchar la discusión, había salido discretamente para observar. Ese alguien era un hombre de 53 años llamado Eduardo Almeida Ramírez. Eduardo no era un hombre común. Era uno de los empresarios más exitosos de México, dueño de una cadena de hoteles de lujo que se extendía por todo el país. Su fortuna se estimaba en cientos de millones de pesos. Frecuentaba los círculos más exclusivos de la alta sociedad de la Ciudad de México, cenaba con políticos, cerraba negocios millonarios en reuniones que duraban apenas unos minutos. Eduardo Almeida Ramírez estaba acostumbrado a tenerlo todo, a mandar a todos, a nunca escuchar un no por respuesta. Pero en ese momento, vistiendo un pantalón de vestir caro y una camisa blanca que costaba más que el salario completo de muchas familias, Eduardo sintió algo que no sentía desde hacía años. Un dolor profundo en el pecho, un nudo en la garganta, una vergüenza visceral que le hizo querer desaparecer. Lo había visto todo: la petición educada de la niña, la negativa fría de la vendedora, la crueldad innecesaria del gerente, la humillación pública, la expulsión cobarde de una niña de 5 años que solo necesitaba usar un baño. Eduardo había visto toda la escena desarrollarse como si estuviera viendo una película de terror, incapaz de apartar la mirada. Y lo peor de todo era que se reconocía en aquellas personas. Durante años, Eduardo había construido su imperio con decisiones frías, calculadas, a menudo crueles. Había despedido a empleados sin pensar 2 veces en sus familias. Había cerrado contratos que arruinaron a pequeños empresarios. Había priorizado la ganancia por encima de cualquier consideración humana. Eduardo siempre había justificado sus acciones como necesarias en el mundo de los negocios, pero ahora, viendo a aquella niña llorando afuera de la tienda, se dio cuenta de que se había convertido exactamente como aquel gerente, alguien incapaz de ver la humanidad en los demás. Sin pensarlo 2 veces, Eduardo dejó la ropa que se estaba probando y caminó hacia la salida de la tienda. Algunos empleados lo miraron sorprendidos, pues aún no había pagado, pero a Eduardo no le importó. En ese momento, nada más importaba aparte de la niña que lloraba en la banqueta. Cuando Eduardo salió a la calle, vio a Sofía recargada en la pared, con el rostro escondido entre sus pequeñas manos, el cuerpo sacudido por los sollozos. Se acercó lentamente, sin querer asustarla aún más. Se arrodilló a su lado, quedando a la misma altura de la niña. «Hola, pequeña», dijo con voz suave, tratando de sonar lo menos amenazante posible. «¿Estás bien?» Sofía levantó el rostro, mostrando los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. Miró a Eduardo con desconfianza, ese instinto de autopreservación que los niños de la calle desarrollan demasiado pronto. «No voy a hacerte daño», continuó Eduardo. «Vi lo que pasó ahí adentro. Fue muy injusto contigo, muchísimo». Sofía sorbió por la nariz y se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. «Yo solo quería usar el baño», dijo con voz entrecortada. «No iba a romper nada, solo lo necesitaba mucho».
Lo sé, respondió Eduardo, sintiendo que el corazón se le encogía aún más. Y tú no hiciste nada malo. La gente de ahí adentro fue la que se portó muy mal contigo. ¿Cómo te llamas? Sofía, respondió la niña, todavía desconfiada pero comenzando a bajar la guardia ante la amabilidad genuina en la mirada de aquel hombre. Sofía, qué nombre tan bonito, sonrió Eduardo. Mira, te voy a ayudar, ¿de acuerdo? Primero vamos a resolver tu problema urgente. Hay un café aquí enfrente donde conozco al dueño. Vamos para allá y puedes usar el baño a gusto, sin que nadie te trate mal. ¿Aceptas? Sofía miró al hombre, tratando de decidir si podía confiar en él. Había algo en sus ojos, una sinceridad que rara vez veía en los adultos. Asintió con la cabeza tímidamente. Eduardo se levantó y le extendió la mano. Sofía dudó por un momento antes de poner su manita pequeña y sucia en la mano grande y cuidada de él. Juntos, comenzaron a caminar por la concurrida banqueta. Mientras caminaban, Eduardo le hizo preguntas, amables. Descubrió que Sofía vivía con doña Carmen, que caminaba por las calles todos los días, que no iba a la escuela porque no tenía documentos. La niña hablaba poco a poco, todavía cautelosa, pero había en ella una clara necesidad de ser escuchada, de ser vista como alguien que importaba. Llegaron al café, un establecimiento pequeño pero acogedor llamado El Cafecito de Don Juan. Eduardo era realmente conocido allí, y el dueño, Juan Bautista, un señor de 60 años, con una barriga prominente y una sonrisa cálida, lo saludó efusivamente. «La señorita Sofía aquí necesita usar el baño», dijo Eduardo con firmeza pero con amabilidad. «Y después, si puedes, un desayuno bien servido para ella». Juan miró a la niña y su rostro se llenó de una compasión genuina. «Claro que sí, mi ángel, ven conmigo. El baño está limpiecito y puedes quedarte el tiempo que necesites». Sofía miró a Eduardo buscando confirmación. Él asintió con la cabeza, animándola. «Ve, después platicamos más». La niña siguió a Juan hasta el fondo del café y Eduardo se sentó en una mesa cerca de la ventana. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió simplemente sentarse y pensar sin el celular, en la mano, sin reuniones agendadas, sin presiones de negocios. Y mientras pensaba, un plan comenzó a formarse en su mente. No iba a dejar que aquella situación pasara desapercibida. No iba a dejar que aquel gerente arrogante y aquella vendedora cruel continuaran tratando a personas vulnerables de esa manera. Pero más que eso, Eduardo se dio cuenta de que no podía simplemente resolver aquello y volver a su vida de lujo, fingiendo que todo estaba bien. Algo había cambiado en él esa mañana, algo fundamental e irreversible. Cuando Sofía salió del baño, visiblemente aliviada y con la cara lavada, encontró a Eduardo esperando en la mesa, con un plato enorme de molletes con queso, un jugo de naranja, fruta picada y una rebanada de pastel de chocolate. «Siéntate aquí y come a gusto», dijo Eduardo, acercándole una silla. Sofía miró la comida con los ojos muy abiertos. Era más comida de la que solía ver en varios días. Miró a Eduardo, buscando permiso de nuevo, todavía sin creer que todo aquello fuera para ella. «Es todo tuyo», confirmó él con una sonrisa. «Come sin prisa». Mientras Sofía comía, Eduardo observaba cada uno de sus movimientos, la forma en que saboreaba cada bocado de los molletes, como si fuera el alimento más preciado del mundo. La delicadeza con la que bebía el jugo, tratando de no derramar. La expresión de pura felicidad al probar el pastel de chocolate. Todo aquello rompía y reconstruía el corazón de Eduardo simultáneamente. «Sofía», comenzó Eduardo después de que ella ya estaba satisfecha, «necesito volver a esa tienda. Hay algo que necesito resolver allí. Pero antes, dime una cosa. ¿Te gustaría que nadie nunca más te tratara de esa manera? ¿Que la gente te respetara, que te viera como mereces ser vista?» La niña lo miró con aquellos ojos grandes y expresivos, procesando la pregunta. Después, con una sinceridad devastadora, respondió: «Todo el mundo siempre me mira como si estuviera sucia, como si no valiera nada. Doña Carmen dice que soy especial,
pero allá afuera nadie me trata así. Sería muy bonito si la gente fuera amable como usted y don Juan. Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos, algo que no le sucedía desde hacía décadas. Se aclaró la garganta y dijo: «Entonces voy a hacer algo por ti. Voy a demostrarles a esas personas que estaban completamente equivocadas, y me voy a asegurar de que lo entiendan. ¿Confías en mí?». Sofía pensó por un momento y luego asintió con la cabeza. No entendía completamente lo que Eduardo planeaba, pero algo en ella le decía que aquel hombre era diferente, que realmente le importaba. «Perfecto», dijo Eduardo levantándose y extendiéndole la mano de nuevo. «Entonces regresemos a esa tienda. Pero esta vez vas a entrar por la puerta principal, con la cabeza en alto, y serás tratada con todo el respeto que mereces. Te lo prometo». Sofía tomó su mano y juntos salieron del café. Juan les dijo adiós con la mano desde la puerta, una sonrisa cálida en su rostro, feliz de haber sido parte de aquella pequeña transformación. Mientras caminaban de regreso a Elite Boutique, Eduardo sentía una mezcla de rabia y determinación. No sabía exactamente cómo se desarrollarían las cosas, pero sabía que no lo iba a dejar pasar. El empresario frío y calculador estaba dando paso a algo que no reconocía en sí mismo, un sentido de justicia, una necesidad de hacer lo correcto, sin importar las consecuencias. Cuando llegaron frente a la tienda, Eduardo se detuvo y se arrodilló de nuevo para quedar a la altura de Sofía. «¿Recuerdas lo que te dije? Mereces respeto. No importa lo que esa gente diga o piense. Eres importante. Tienes valor. ¿Estás lista?». Sofía, todavía sujetando con fuerza la mano de Eduardo, respiró hondo y asintió. Por primera vez en aquella mañana terrible, sentía algo diferente a la vergüenza y el miedo. Sentía esperanza. Y eso, pronto descubriría, era el comienzo de un cambio que afectaría a muchas más personas de las que podría imaginar. Eduardo empujó la puerta giratoria de Elite Boutique, con Sofía a su lado, pero esta vez la atmósfera era completamente diferente. No entró como un cliente discreto probándose ropa. Entró como un hombre en una misión, con una postura erguida, una mirada firme y una determinación que irradiaba de cada poro de su cuerpo. Sofía, agarrada de su mano, sentía esa energía y caminaba con un poco más de confianza, aunque su corazoncito todavía latía acelerado. Los mismos empleados que habían presenciado la humillación minutos antes ahora miraban a la pareja con expresiones confusas. A la vendedora Patricia se le cayó una blusa que estaba doblando. Uno de los guardias dio un paso al frente, pero algo en la postura de Eduardo lo hizo dudar. El gerente Rodrigo, que estaba en el fondo de la tienda organizando la caja, escuchó la campanilla de la puerta y levantó la vista, su rostro palideciendo instantáneamente al reconocer a la niña que acababa de expulsar. Eduardo caminó directamente hasta el mostrador principal, con Sofía a su lado. Su voz salió clara, lo suficientemente alta para que todos en la tienda pudieran oír, pero controlada, sin gritos ni descontrol. «Necesito hablar con el gerente. Ahora». Rodrigo tragó saliva y se acercó, intentando mantener su postura autoritaria, pero ya dándose cuenta de que algo estaba muy mal. La expresión en el rostro de aquel hombre elegante no era la de un cliente común. Era la de alguien acostumbrado a ser obedecido. «Pues no, señor. ¿En qué puedo ayudarlo?», dijo Rodrigo, forzando una sonrisa profesional que no llegó ni cerca de sus ojos. Eduardo señaló a Sofía. «Esta niña estuvo aquí hace unos minutos. Pidió educadamente usar el baño. Fue humillada, insultada y expulsada por usted. ¿Se acuerda de eso? ¿O necesito refrescarle la memoria?». El silencio que se instaló en la tienda fue absoluto. Hasta la música ambiental parecía haberse detenido. Patricia y las otras vendedoras miraban la escena sin saber cómo reaccionar. Los pocos clientes en la tienda, incluida la señora mayor que había desviado la mirada antes, ahora observaban con total atención. Rodrigo intentó recomponerse, su arrogancia regresando por un momento. «Señor, no sé quién se cree que es usted, pero tenemos reglas en este establecimiento. Nuestro baño es para clientes y la niña no es clienta.
Simplemente seguí el protocolo de la tienda. Protocolo, repitió Eduardo, su voz cargada de desdén. ¿Usted llama protocolo a humillar a una niña de 5 años que tenía una necesidad urgente? ¿Llama protocolo a decirle que gente como ella ensucia el lugar? ¿Que este no es un espacio para ella? ¿Eso es protocolo o es pura crueldad? Rodrigo dio un paso atrás, su confianza comenzando a desmoronarse. Estaba protegiendo los intereses de la tienda y de nuestros clientes de verdad. Usted no entiende. Tenemos que mantener un cierto estándar aquí. Estándar. Eduardo prácticamente escupió la palabra. El estándar de ustedes es medir el valor de un ser humano por la ropa que viste. Una niña de 5 años que solo quería usar un baño fue juzgada indigna de ser tratada con el mínimo de decencia humana por su apariencia. En 1900, ese momento, una de las vendedoras, una mujer mayor llamada Sandra que trabajaba en la tienda desde hacía casi 10 años, dio un paso al frente. Su voz salió temblorosa, pero firme. Disculpe que me meta, pero a mí también me pareció muy mal. Quise decir algo en el momento, pero me dio miedo perder mi trabajo. La niña estaba claramente desesperada, y lo que hizo el señor Rodrigo fue muy cruel. Rodrigo se giró hacia Sandra con los ojos inyectados de ira. «Estás despedida. ¿Cómo te atreves a cuestionar mis decisiones frente a los clientes?» «De hecho», interrumpió Eduardo, su voz ahora más baja pero infinitamente más amenazante, «quien va a tomar decisiones sobre despidos, aquí soy yo, porque, verán, no soy solo un cliente. Soy Eduardo Almeida Ramírez, y resulta que soy dueño de una cadena de hoteles que tiene un contrato para los uniformes con el corporativo de esta tienda. Un contrato que vale varios millones de pesos al año». El efecto fue inmediato. El rostro de Rodrigo pasó de rojo de ira a blanco de terror en cuestión de segundos. Patricia dejó escapar un pequeño grito ahogado. Hasta los guardias de seguridad parecieron ponerse más atentos, dándose cuenta de que estaban ante alguien verdaderamente poderoso. «Señor Almeida», tartamudeó Rodrigo, toda su arrogancia evaporándose como agua en comal caliente. «Yo no sabía, no tenía idea de quién era usted. Si hubiera sabido, me trataría diferente», completó la frase Eduardo, «pero trataría a esta niña de la misma manera horrible. ¿No es así? Porque el problema no es quién soy yo. El problema es quién es usted. Una persona que mide el valor de los demás por su cuenta bancaria». Eduardo se giró hacia Sofía, que observaba todo con los ojos muy abiertos, tratando de entender aquel mundo adulto de poder y confrontación. Se arrodilló de nuevo y le habló. «Sofía, quiero que uses el baño de esta tienda. No porque yo te lo ordene, sino porque tienes todo el derecho de usarlo. Porque eres un ser humano que merece ser tratado con dignidad. ¿Quieres hacerlo?» La niña miró hacia la puerta del baño al fondo de la tienda, luego a Rodrigo, que ahora parecía aterrorizado, y después de vuelta a Eduardo. Asintió con la cabeza tímidamente. «Perfecto», sonrió Eduardo y se levantó mirando directamente a Rodrigo. «Usted va a acompañar a Sofía al baño, va a esperar a que termine, y se va a asegurar de que tenga todo lo que necesita. Papel higiénico, jabón, una toalla limpia, y lo va a hacer con respeto y amabilidad. ¿Entendió?» Rodrigo abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua, antes de finalmente asentir. «Sí, señor, claro, señor. Y después de que salga», continuó Eduardo, «le va a pedir disculpas, disculpas de verdad, no esas disculpas vacías que uno da cuando tiene miedo de perder el trabajo. La va a mirar a los ojos y va a reconocer que lo que hizo estuvo mal». Rodrigo tragó saliva y asintió de nuevo. «Sí, señor Almeida». Sofía siguió a Rodrigo hasta el baño, y Eduardo se quedó en la tienda, observando las reacciones de las demás personas. Sandra, la vendedora que había hablado, tenía los ojos llorosos. Una clienta joven que lo había visto todo se acercó a Eduardo. «Gracias por hacer esto», dijo en voz baja. «Vi todo lo que pasó antes y me sentí tan avergonzada por no haber hecho nada. Usted es muy valiente». «No es valentía», respondió Eduardo, la voz cargada de una emoción que no esperaba sentir.
es solo hacer lo correcto, algo que todos deberíamos hacer siempre. Mientras esperaban, Eduardo aprovechó para hablar con los otros empleados. Descubrió que muchos de ellos ya habían presenciado situaciones similares, donde personas en situación de vulnerabilidad eran tratadas con desprecio. Sandra contó que ya había visto a Rodrigo expulsar a personas sin hogar, a trabajadores de la construcción sucios de cemento e incluso a ancianos que él consideraba mal vestidos. La cultura de esa tienda, explicó, era de exclusión disfrazada de exclusividad. Cuando Sofía salió del baño, con aspecto aliviado y las manos limpias, Rodrigo estaba a su lado con una expresión miserable en el rostro. Eduardo esperaba que cumpliera su promesa. Rodrigo se arrodilló ante Sofía, y por primera vez desde que Eduardo lo conociera, pareció genuinamente humano. «Sofía», comenzó, y su voz temblaba ligeramente. «Quiero pedirte disculpas por cómo te traté. No tenía derecho a hablarte de esa manera, a hacerte sentir mal, a correrte. Tú no hiciste nada malo. Yo fui muy grosero y cruel. Discúlpame, de verdad». Sofía lo miró por un largo momento, procesando aquellas palabras. Eduardo observaba atentamente, queriendo ver si la niña aceptaría las disculpas. Finalmente Sofía se encogió de hombros y dijo: «Está bien, solo no se lo haga a otros niños». La simplicidad y la sabiduría de esa respuesta dejaron a todos en silencio. Una niña de 5 años, que había sido humillada y maltratada, le estaba enseñando compasión y perdón a un adulto que debería haber sabido más. Eduardo tomó de nuevo la mano de Sofía y se dirigió a la salida. Antes de irse, se giró hacia Rodrigo una última vez. «Voy a contactar a los dueños de esta tienda», dijo. «No para que lo despidan, sino para que reciba capacitación adecuada sobre cómo tratar a todas las personas con respeto, independientemente de su apariencia o condición social. Y si me entero de que algo así vuelve a suceder aquí, las consecuencias serán mucho más serias». A Sandra le asintió con la cabeza. «Usted no está despedida. De hecho, voy a recomendar su ascenso por haber tenido el valor de hablar». Al salir de la tienda, Eduardo y Sofía caminaron en silencio por unos minutos. La niña parecía estar procesando todo lo que había sucedido, tratando de entender ese complejo mundo de adultos donde las cosas podían cambiar tan rápidamente. «Señor Eduardo», dijo finalmente Sofía, «¿por qué hizo todo esto? ¿Por mí? Usted ni me conoce». Eduardo se detuvo y se arrodilló por tercera vez en esa mañana transformadora. «Porque vi en ti algo que había olvidado que existía», respondió con una honestidad brutal. «Vi dignidad, valentía y bondad. Y vi que el mundo te estaba tratando de una manera horrible, y me di cuenta de que yo soy parte de ese mundo, que ayudé a crear este mundo donde la gente es juzgada por lo que tiene, no por lo que es. Y ya no quiero ser parte de eso». Sofía inclinó la cabeza tratando de entender palabras tan profundas. «Usted es rico, ¿verdad?» «Sí, lo soy», admitió Eduardo. «Muy rico. Entonces puede ayudar a mucha gente como yo», dijo Sofía con una lógica infantil que era, al mismo tiempo, devastadoramente simple y profundamente verdadera. Eduardo sintió que algo se rompía definitivamente dentro de él. Aquella niña de 5 años, con toda su inocencia y sufrimiento, le estaba dando una lección que ningún curso de maestría, ninguna junta de negocios, ningún consultor caro le había dado jamás. Le estaba mostrando que la riqueza sin humanidad estaba vacía. «Tienes razón», dijo con la voz entrecortada. «Puedo ayudar a mucha gente. Y voy a empezar ayudándote a ti y a doña Carmen. Cuéntame más sobre dónde viven, cómo viven». Sofía, ahora más cómoda con Eduardo, comenzó a contarle detalles de su vida. Habló sobre la casita de lámina en la colonia de Iztapalapa, sobre cómo doña Carmen hacía artesanías para vender, pero casi no podía porque le dolían mucho las manos, sobre cómo a veces faltaba comida y tenían que pedir ayuda a los vecinos, sobre lo difícil que era dormir cuando llovía porque el techo tenía goteras. Con cada detalle, Eduardo sentía que su corazón se partía un poco más. Él vivía en un departamento de 500 metros cuadrados
en uno de los edificios más lujosos de la Ciudad de México. Tenía 3 autos importados en el garaje. Gastaba más en una sola cena de lo que ellas dos pasaban de hambre en un mes entero. Y nunca, en todos sus años de éxito, se había detenido a pensar en la realidad de las personas que vivían a solo unos kilómetros de distancia de su torre de marfil. «Sofía», dijo Eduardo después de que ella terminó de contar su historia, «quiero conocer a doña Carmen. ¿Crees que me dejaría visitarlas?» La niña pensó por un momento. «Doña Carmen es muy orgullosa, no le gusta aceptar ayuda, pero es buena, ¿sabe? Ella me dio una casa cuando nadie más quiso. Creo que le gustaría conocerlo». Eduardo miró su reloj caro, un Rolex que costaba más de lo que muchas personas ganaban en años. Tenía una reunión importante agendada para esa tarde, una negociación de millones de pesos para expandir su cadena de hoteles hacia el sureste. Pero en ese momento, mirando a Sofía, se dio cuenta de que esa reunión podía esperar, o mejor dicho, que simplemente ya no era tan importante como siempre había creído. Si estuvieras en el lugar de Eduardo, ¿dejarías todo para ayudar a Sofía y a doña Carmen o volverías a tu vida normal? Cuéntanos en los comentarios. Entonces vamos, decidió Eduardo. Llévame a tu casa. Quiero conocer a doña Carmen y entender mejor cómo puedo ayudarlas. Sofía sonrió, una sonrisa genuina y hermosa que iluminó su pequeño rostro. Tomó la mano de Eduardo y comenzó a guiarlo por la calle en dirección a la parada de camión más cercana. ¿Vamos a ir en camión?, preguntó Eduardo dándose cuenta del rumbo que estaban tomando. Sí, respondió Sofía con naturalidad. Está lejos, pero el camión nos deja directo. Eduardo miró a su alrededor y vio a su chofer particular, Javier, estacionado al otro lado de la calle, esperando pacientemente como siempre. Podría llamar a Javier e ir cómodamente en el auto con aire acondicionado. Pero algo lo detuvo. Quería experimentar el mundo de Sofía, entender cómo era vivir sin la burbuja de privilegios en la que siempre había flotado. «Está bien», dijo. «Vamos en camión entonces». Tomaron el camión lleno, donde Eduardo experimentó por primera vez en décadas la sensación de estar apretado entre otras personas, sintiendo el calor colectivo, escuchando las conversaciones cotidianas, viendo la realidad cruda de la ciudad que creía conocer. Sofía, acostumbrada a eso, se agarraba con fuerza del pasamanos y conversaba con Eduardo sobre cosas simples: los colores de las casas que pasaban por la ventana, los perros que veía en las calles, la gente que conocía en el camino. Después de casi 1 hora de viaje, se bajaron en una colonia que Eduardo nunca había visitado. Las calles eran de tierra, las casas eran una mezcla de construcciones de lámina y bloc. Los niños jugaban descalzos en la calle, los adultos conversaban en las banquetas improvisadas. Era un mundo completamente diferente al suyo, pero había vida allí, comunidad, conexiones humanas que Eduardo había perdido hacía mucho tiempo en sus círculos exclusivos. Sofía lo guió por callejones estrechos hasta que llegaron a una casita de lámina pintada de un azul deslavado. La puerta estaba entreabierta y una voz débil venía de adentro. «Sofía, eres tú, mi niña. ¿Dónde andabas?» Ya estaba preocupada. «Estoy aquí, doña Carmen», respondió Sofía entrando, «y traje a un amigo». Eduardo entró detrás de ella y se encontró en un espacio minúsculo que servía de cocina, sala y cuarto al mismo tiempo. Las paredes eran de lámina vieja, el piso era de cemento agrietado. Había solo una cama vieja en un rincón, una estufa pequeña y algunos estantes con muy pocos utensilios. Pero, a pesar de la pobreza extrema, todo estaba limpio y organizado. Había flores en una lata de leche en polvo transformada en florero. La ropa estaba lavada y doblada. Era un hogar, pequeño y precario, pero un hogar. Doña Carmen estaba sentada en la cama, con las piernas hinchadas apoyadas en un cojín improvisado. Tenía el cabello canoso recogido en un chongo, el rostro arrugado, pero los ojos aún brillantes, y vestía un vestido simple pero limpio. Cuando vio a Eduardo, su expresión se llenó de desconfianza y preocupación. «¿Quién es este hombre, Sofía?»,
preguntó doña Carmen con voz protectora. Eduardo se presentó respetuosamente. Doña Carmen, mi nombre es Eduardo. Conocí a Sofía esta mañana y vine porque me gustaría platicar con usted, si me lo permite. Doña Carmen estudió a Eduardo por un largo momento, sus ojos experimentados evaluando cada detalle, la ropa cara, el reloj de diseñador, la postura de alguien acostumbrado a los privilegios. Finalmente, dijo, ¿qué quiere un hombre rico como usted con nosotras? Si vino a ofrecer limosna, puede irse. Somos pobres, pero tenemos dignidad. Eduardo sintió un respeto inmenso por aquella mujer que, incluso en condiciones tan precarias, mantenía su dignidad intacta. No vine a ofrecer limosna, doña Carmen. Vine porque fui testigo de cómo trataron a Sofía de una forma horrible hoy, y eso me conmovió de una manera que no puedo explicar. Y vine porque creo que puedo ayudar, no por lástima, sino porque es lo correcto. Doña Carmen se relajó un poco, pero aún mantenía su postura cautelosa. Siéntese entonces. Disculpe que no tenga nada que ofrecerle. Eduardo se sentó en la única silla disponible, mientras Sofía se acomodaba a los pies de doña Carmen. Durante la siguiente hora, conversaron. Doña Carmen contó su historia. Trabajó 40 años como trabajadora del hogar. Crió a 3 hijos sola después de que su esposo las abandonó. Nunca pudo ahorrar dinero porque siempre se lo enviaba todo a sus hijos, y ahora vivía con una pensión miserable. Sus hijos habían crecido, y cada uno había seguido su camino, rara vez dándole noticias. Cuando encontró a Sofía abandonada en la calle, no lo pensó 2 veces antes de acoger a la niña, aun sabiendo que apenas tenía para mantenerse. Eduardo escuchó todo en silencio, y con cada palabra, su admiración por esa mujer crecía. Doña Carmen no era una víctima ni una mártir. Era una sobreviviente, una guerrera silenciosa que enfrentaba la vida con dignidad y amor, incluso cuando la vida le daba todas las razones para rendirse. Doña Carmen, dijo finalmente Eduardo, quiero ayudarlas de verdad. No estoy hablando de darles dinero e irme. Estoy hablando de asegurar que tengan lo que necesitan. Una casa decente, comida, tratamiento médico para usted, escuela para Sofía. Tengo los recursos para hacerlo y quiero usarlos de una forma que realmente haga la diferencia. Doña Carmen lo estudió de nuevo. ¿Y qué quiere a cambio? En mi experiencia, la gente rica no hace nada de a gratis. Eduardo respiró hondo. No quiero nada a cambio, doña Carmen, pero voy a ser honesto con usted. Yo necesito esto tanto como ustedes. Construí una vida de riqueza, pero vacía de significado. Me convertí en una persona que no me gusta, que solo piensa en dinero y poder. Conocer a Sofía hoy me hizo darme cuenta de que necesito cambiar, y ayudarlas a ustedes es el comienzo de ese cambio. Por primera vez, doña Carmen sonrió. Fue una sonrisa pequeña pero genuina. Usted es raro, don Eduardo, pero veo sinceridad en su mirada. Está bien, vamos a aceptar su ayuda, pero con una condición. No queremos convertirnos en su obra de caridad. Queremos dignidad, respeto. Si usted puede darnos eso, entonces sí podremos aceptar. Eduardo le extendió la mano. Es un trato, doña Carmen. Se dieron la mano, y en ese momento, sin que ninguno de los dos lo supiera, comenzaba una transformación que iría mucho más allá de ellos tres. Era el inicio de algo más grande, más profundo, que cuestionaría privilegios, prejuicios y la estructura misma de una sociedad que había normalizado la desigualdad. Los días que siguieron a aquel encuentro transformador fueron como un huracán en la vida de todos los involucrados. Eduardo no regresó simplemente a su rutina de siempre. No podía. Algo en él había cambiado de forma irreversible, como si le hubieran quitado un velo de los ojos y ahora viera el mundo con una claridad dolorosa que ya no podía ignorar. A la mañana siguiente del encuentro con doña Carmen y Sofía, Eduardo canceló todas sus reuniones. Su secretaria, Marcela, una mujer eficiente de 40 años que trabajaba con él desde hacía más de una década, se quedó en shock. Señor Almeida, la reunión con los inversionistas japoneses es crucial. Volaron desde Tokio especialmente para esto. No podemos simplemente cancelar.
Eduardo la miró con una expresión que Marcela nunca había visto antes, una mezcla de determinación y algo parecido a la paz. Cancélala, Marcela, o mejor, reprográmala para la próxima semana. Tengo cosas más importantes que hacer ahora. Marcela parpadeó varias veces, procesando aquellas palabras. En todos los años trabajando para Eduardo, nunca lo había oído decir que algo era más importante que los negocios, pero conocía a su jefe lo suficiente como para saber que no valía la pena discutir cuando tenía esa expresión en el rostro. Eduardo pasó los días siguientes inmerso en la realidad de Sofía y doña Carmen. Las visitaba a diario, a veces 2 veces al día, llevándoles comida, medicinas, pequeñas comodidades. Pero más que eso, escuchaba. Escuchaba las historias de doña Carmen sobre sus años de trabajo, sobre las patronas crueles y las raras generosas, sobre criar hijos sola, sobre el cansancio y la soledad. Escuchaba a Sofía hablar de sus sueños, infantiles simples. Quería aprender a leer, quería tener muñecas, quería que a doña Carmen ya no le dolieran las piernas. Fue durante una de esas visitas, aproximadamente una semana después de conocerlas, que Eduardo recibió una llamada inesperada. Era de su hija, Marina. No hablaban desde hacía casi 6 meses, desde una discusión terrible sobre el hecho de que Eduardo nunca tenía tiempo para la familia. «Papá», la voz de Marina sonó sorprendida al otro lado de la línea. «Marcela me dijo que cancelaste reuniones importantes. ¿Estás bien? ¿Estás enfermo?» Eduardo sintió un nudo en el pecho. Su propia hija creía imposible que él cancelara reuniones por cualquier motivo que no fuera una enfermedad. «Estoy bien, Marina. De hecho, estoy mejor de lo que he estado en años. ¿Podemos vernos? Necesito hablar contigo de algo importante». Quedaron de verse esa misma tarde en un café cerca del departamento de Marina. Cuando Eduardo llegó, encontró a su hija ya esperando. Marina tenía 32 años, era psicóloga y trabajaba en una ONG que atendía a niños en situación de vulnerabilidad. Era hermosa como su madre, con el cabello castaño largo y ojos que siempre parecían ver a través de las máscaras que la gente usaba. Ella y Eduardo se habían distanciado a lo largo de los años, especialmente después de que su madre, Beatriz, falleciera 5 años atrás. Eduardo se había sumergido aún más en el trabajo tras la pérdida, usando los negocios como una forma de no lidiar con el dolor, y Marina se había sentido abandonada. «Hola, papá», dijo Marina besando la mejilla de Eduardo. «Te ves diferente. No sé explicar qué, pero hay algo diferente en ti». Eduardo sonrió, una sonrisa genuina que los sorprendió a ambos. «Hay muchas cosas diferentes, Marina, y necesito contártelo todo». Durante la siguiente hora, Eduardo contó la historia completa. El día en la tienda, la humillación de Sofía, la intervención que hizo, el encuentro con doña Carmen y cómo todo aquello había puesto su mundo de cabeza. Marina escuchó en silencio y Eduardo notó que había lágrimas en los ojos de ella. Cuando terminó, Marina se quedó en silencio por un largo momento. Finalmente dijo: «Papá, ¿sabes a qué me recuerda esta historia? A ti, al verdadero tú, al que conocí cuando era niña, antes de que te perdieras en el mundo de los negocios». Eduardo sintió las palabras de Marina como un golpe y un abrazo al mismo tiempo. «¿Qué quieres decir?». Marina tomó la mano de su padre sobre la mesa. «No te acuerdas, pero cuando yo tenía 7 años, estábamos volviendo de un restaurante y vimos a una familia durmiendo en la calle. Te detuviste, les compraste comida a todos, hablaste con ellos casi 1 hora. Mamá no dejaba de decir que ya teníamos que irnos, pero tú insististe en escuchar su historia. Nunca olvidé ese día, papá. Fue la primera vez que entendí lo que era la empatía. Fuiste tú quien me lo enseñó». Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. Recordaba vagamente ese día, pero era como un recuerdo de otra vida, de otra persona. «¿Qué me pasó, Marina? ¿Cuándo me volví tan frío?». Marina apretó su mano con más fuerza. «Cuando empezaste a creer que valías por lo que tenías, no por lo que eras.
cuando los números en la cuenta bancaria se volvieron más importantes que las personas, cuando dejaste de permitirte sentir, porque sentir duele, y es más fácil esconderse detrás de contratos y reuniones. Las palabras de Marina eran duras, pero Eduardo sabía que eran ciertas. ¿Y ahora qué?, preguntó. ¿Cómo arreglo esto? ¿Cómo vuelvo a ser quien era? Marina sonrió a través de las lágrimas. Creo que ya empezaste, papá. Cuando te detuviste a ver a Sofía, cuando la defendiste, cuando fuiste a su casa a conocer a doña Carmen. Esas son las acciones del hombre que conocí de niña. El papá que amo y extraño. Padre e hija se abrazaron allí en el café, llorando juntos, liberando años de resentimientos y distancia. Fue el comienzo de una reconexión que ambos necesitaban desesperadamente. En los días que siguieron, Marina se involucró profundamente en la misión de ayudar a Sofía y a doña Carmen. Como psicóloga con experiencia en niños vulnerables, tenía conocimientos y contactos que Eduardo no poseía. Fue Marina quien sugirió que comenzaran por tramitar los documentos de Sofía, algo esencial para inscribirla en una escuela y asegurar que tuviera acceso a servicios básicos de salud. «Tenemos que hacer esto de la manera correcta, papá», explicó Marina mientras conducían juntos para otra visita a la familia. «No se trata solo de dar dinero y resolver todo con poder financiero. Se trata de empoderarlas, de darles herramientas para que puedan construir sus propias vidas con dignidad». Eduardo absorbía cada palabra como un estudiante dedicado. Estaba aprendiendo que la riqueza y el poder, cosas que siempre había considerado las soluciones para todo, eran en realidad solo pequeñas partes de una ecuación mucho más compleja. Fue durante este proceso que ocurrió una revelación inesperada. Marina estaba ayudando a organizar los pocos documentos que doña Carmen tenía cuando encontró una foto antigua. Era de doña Carmen joven, quizás de 20 y tantos años, sosteniendo a un bebé. Detrás de la foto estaba escrito un nombre y una fecha. «Doña Carmen», preguntó Marina con cuidado, «¿quién es este bebé en la foto?» El rostro de 1900. Doña Carmen se ensombreció, como siempre que tocaban temas dolorosos del pasado. «Es mi hija mayor, Luciana. Nos distanciamos hace muchos años. Ni siquiera sé dónde está hoy». Eduardo, que estaba sentado a su lado, sintió una punzada en el pecho. Conocía demasiado bien ese dolor de familias separadas, de relaciones rotas. ¿Por qué se pelearon, si no es mucha indiscreción preguntar? Doña Carmen suspiró profundamente. Luciana siempre fue diferente a los otros dos. Quería más de la vida, ¿sabe? Estudió mucho, consiguió una beca en una buena universidad, pero cuando se graduó como que se avergonzó de dónde venía. Dejó de visitarme. Decía que yo era un recordatorio de un pasado que quería olvidar. La última vez que la vi fue hace casi 10 años, cuando vino a decirme que se iba a casar y que era mejor que yo no fuera a la boda porque la avergonzaría frente a la gente importante que iba a estar allí. El silencio que siguió fue pesado. Sofía, que jugaba en un rincón con una muñeca que Eduardo le había comprado, ni siquiera levantó la cabeza, pero era evidente que ya conocía esa historia. Marina miró a su padre y ambos estaban pensando lo mismo. ¿Cuántas personas hacían exactamente lo que la hija de doña Carmen había hecho? ¿Cuántas personas, al ascender en la vida, simplemente desechaban de dónde venían, se avergonzaban de sus raíces, trataban sus orígenes humildes como un defecto que debía ocultarse? Eduardo recordó haber hecho exactamente eso. Después de enriquecerse, rara vez hablaba de su propia infancia difícil, de cómo había crecido en una familia pobre, de cómo su padre trabajaba 16 horas al día en una fábrica. Era como si, al acumular riqueza, hubiera borrado esa parte de su historia, reemplazándola por una narrativa más aceptable de esfuerzo y mérito individual, sin mencionar los sacrificios de otros, la suerte de estar en el lugar correcto en el momento adecuado, los privilegios que incluso en la pobreza había tenido por ser hombre y blanco. «Doña Carmen», dijo Eduardo suavemente, «si usted quiere puedo intentar encontrar a su hija. Tengo recursos, gente que puede hacer búsquedas. No para forzar nada,
sino solo para que usted sepa que está bien. ¿Dónde está? Doña Carmen miró a Eduardo por un largo momento. No sé si quiero saber, don Eduardo. Duele demasiado, pero quizás, dudó. Quizás sea hora de al menos intentar hacer las paces. No por mí, sino por Sofía. Esta niña merece conocer gente de su familia, aunque sea una tía lejana. Marina se acercó y tomó la mano de doña Carmen. Yo voy a ayudar con eso, doña Carmen, con cuidado y respeto. Y solo haremos contacto si creemos que es seguro y saludable para todos. Así comenzó una búsqueda que llevaría a uno de los mayores giros de toda esta historia. Marina, usando sus contactos en el área de asistencia social y con la ayuda de un investigador privado contratado por Eduardo, logró localizar a Luciana en menos de 2 semanas. Vivía en una colonia de lujo en la Ciudad de México. Estaba casada con un abogado exitoso, tenía 2 hijos y trabajaba como gerente de recursos humanos en una gran empresa de tecnología. Su nombre ahora era Luciana Cardoso de Méndez. Había adoptado el apellido de su esposo y aparentemente había construido una vida completamente desconectada de sus orígenes. Marina descubrió que Luciana era activa en redes sociales, publicando fotos de viajes internacionales, cenas en restaurantes caros, eventos sociales sofisticados. No había una sola mención de su madre o de la colonia donde creció. Marina debatió largamente con Eduardo sobre cómo acercarse a Luciana. No podemos simplemente aparecer en su casa, argumentó Marina. Eso podría ser contraproducente. Necesitamos un enfoque cuidadoso. Eduardo estuvo de acuerdo, pero también sentía una urgencia creciente. Doña Carmen se estaba debilitando cada vez más. Sus piernas hinchadas no mejoraban, y a pesar de los mejores médicos que Eduardo había contratado, era evidente que necesitaba cuidados más intensivos y constantes. El tiempo, sabían, era precioso. Fue Sofía quien, sin querer, dio la solución. Una tarde, mientras dibujaba con crayones que Marina le había comprado, dijo: «Doña Carmen siempre dice que todo el mundo merece una segunda oportunidad para hacer lo correcto. Incluso la gente que se equivocó mucho». Aquellas palabras simples, dichas con la sabiduría inconsciente de los niños, resonaron en Marina y Eduardo. Segunda oportunidad. De eso se trataba. Luciana necesitaba una segunda oportunidad para honrar a su madre. Doña Carmen necesitaba una segunda oportunidad para tener una hija presente. Y Eduardo, se dio cuenta, estaba teniendo su segunda oportunidad de ser humano de verdad, de usar sus recursos para algo que realmente importaba. Marina decidió escribir una carta, no una carta fría y formal, sino una carta honesta, que contaba la historia de Sofía, de cómo doña Carmen la había acogido aún sin tener recursos, de cómo esa mujer extraordinaria seguía dando amor incluso cuando la vida solo le había dado razones para endurecer el corazón. La carta no acusaba, no culpaba, solo contaba la verdad y ofrecía una invitación: conocer a la persona increíble que su madre todavía era y a la niña especial que estaba criando. La carta fue enviada por correo, dirigida personalmente a Luciana. Y entonces llegó la espera. Pasaron días sin respuesta. 1 semana, 2 semanas. Doña Carmen fingía que no le importaba, pero Sofía notó que miraba por la ventana con más frecuencia, como si esperara a alguien que nunca llegaba. Fue en una tarde lluviosa de noviembre, casi un mes después de que se enviara la carta, que llegó la respuesta, pero no de la forma que esperaban. Luciana no respondió por escrito, simplemente apareció. Eduardo y Marina estaban visitando a doña Carmen y Sofía cuando escucharon un golpe vacilante en la puerta de lámina. Sofía corrió a abrir y se encontró con una mujer elegante, de unos 40 y tantos años, vestida con ropa cara pero con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. «Estoy buscando a Carmen Santos», dijo la mujer con voz temblorosa. Doña Carmen se levantó de la cama con dificultad, apoyándose en la pared. Cuando vio quién estaba en la puerta, su rostro perdió todo el color. «¿Luciana?», susurró, como si no pudiera creer lo que veía. «Mamá», dijo Luciana, y entonces se derrumbó. Cayó de rodillas allí mismo en la entrada de la casita.
sollozando con una intensidad que parecía desgarrarla. «Mamá, perdóname, perdóname por todo, por haberte abandonado, por avergonzarme de ti, por haber sido tan cruel. Recibí la carta y ya no pude seguir viviendo, conmigo misma sabiendo que estás aquí, pasando por todo esto, mientras yo finjo que no tengo madre». Doña Carmen, con lágrimas corriendo por su rostro, cojeó hasta su hija y se arrodilló a su lado, ignorando el dolor en sus piernas. Las dos se abrazaron allí en el suelo, llorando juntas, liberando años de rencor, rechazo, anhelo y amor reprimido. Eduardo, Marina y Sofía observaban en silencio, todos con lágrimas en los ojos. Aquel momento era demasiado sagrado para ser interrumpido con palabras. Cuando finalmente se calmaron, Luciana entró y se sentó junto a su madre en la cama. Con la voz aún temblorosa, contó su historia. Habló de cómo la vergüenza la había consumido, de cómo había intentado construir una identidad completamente nueva, de cómo le había mentido a su esposo y a sus hijos sobre sus orígenes. Pero la carta de Marina había roto todas esas barreras falsas que había construido. «Leí esa carta más de 100 veces», dijo Luciana. «Cada palabra era una puñalada en mi corazón, porque me di cuenta de que mientras yo gastaba fortunas en cosas inútiles, fingiendo ser alguien que no soy, mi madre, esta mujer increíble, estaba aquí dándole amor a una niña abandonada aún sin tener nada. Usted es 100 veces mejor persona de lo que yo jamás seré». Doña Carmen tomó el rostro de su hija entre sus manos. «No necesitas ser mejor que nadie, mi niña. Solo necesitas ser tú misma. Y estás aquí ahora. Eso es lo que importa». Luciana miró a Sofía, que la observaba con curiosidad. «¿Esta es Sofía?», preguntó. Doña Carmen asintió. «Sí, mi nietecita del corazón». Luciana se arrodilló frente a Sofía. «Hola, Sofía. Soy Luciana, la hija de Doña Carmen. Eres una niña con mucha suerte de tener a alguien como ella cuidándote». Sofía inclinó la cabeza pensando. «Lo sé. Doña Carmen es la mejor persona del mundo. Incluso cuando le duele algo, siempre me sonríe». Esa inocencia brutal hizo que Luciana comenzara a llorar de nuevo. Eduardo, que había permanecido en silencio hasta entonces, se acercó. «Luciana», dijo amablemente. «Soy Eduardo Almeida. Fui yo quien contrató a la persona que escribió la carta. Quiero que sepa que no fue para juzgarla ni para hacerla sentir mal. Fue porque su madre es una persona extraordinaria y merecía tener a su hija de vuelta en su vida». Luciana miró a Eduardo, reconociendo el nombre. «Sé quién es usted. Mi esposo ha cerrado contratos con sus hoteles, y sé que usted no tenía por qué hacer nada de esto. Gracias, de verdad. Me dio la oportunidad de arreglar el error más grande de mi vida». En los días que siguieron a ese emotivo reencuentro, la vida de todos cambió de nuevo. Luciana asumió la responsabilidad de cuidar a su madre, llevándola a los mejores médicos, consiguiéndole tratamientos adecuados. También insistió en mudar a Doña Carmen y a Sofía a una casa mejor, ofreciendo incluso que vivieran con ella. Pero Doña Carmen, con su dignidad característica, se negó. «No quiero ser una carga, mi hija. Quiero seguir siendo independiente hasta donde pueda». Fue Eduardo quien encontró la solución perfecta. Compró una casa sencilla pero cómoda, todavía en la misma colonia donde Doña Carmen siempre había vivido, cerca de los vecinos que conocía y amaba. Era una casa con 3 recámaras, un baño adecuado, una cocina espaciosa y un pequeño patio acogedor. No era una mansión, pero era un verdadero hogar, adaptado a las necesidades de Doña Carmen y Sofía. Y ahora, con Luciana de vuelta en sus vidas, era un hogar lleno de familia, perdón y segundas oportunidades. Pasaron 3 meses desde aquel día lluvioso en que Luciana reapareció en la vida de Doña Carmen. 3 meses que transformaron no solo las vidas de Sofía y Doña Carmen, sino de todos los que habían sido tocados por esa historia que comenzó con una simple petición para usar un baño. Sofía ahora iba a una escuela pública cerca de su casa. Marina había conseguido toda la documentación necesaria
y había inscrito a la niña en una institución que, aunque no era de élite, tenía maestros dedicados y un ambiente acogedor. Por primera vez en su vida, Sofía usaba un uniforme escolar limpio. Llevaba una mochila nueva llena de cuadernos y lápices de colores, y aprendía a leer y escribir. Su maestra, la maestra Mariana, una mujer de 50 años con una verdadera vocación para enseñar, se había encariñado con la niña y constantemente le informaba a Eduardo y Marina sobre el extraordinario progreso de Sofía. «Tiene una sed de aprender que rara vez veo», dijo la maestra Mariana en una reunión con Eduardo y Marina. «Es como si estuviera recuperando el tiempo perdido. ¿Y saben qué es lo más bonito? Es generosa con los otros niños. Siempre ayuda a los que tienen dificultades. Comparte su lunch. Esta niña tiene un corazón de oro». Eduardo escuchaba estos informes con un orgullo que nunca había sentido, ni siquiera con sus propios éxitos empresariales. Ver a Sofía florecer, ganar peso, sonreír más, soñar con el futuro, era una recompensa que ninguna ganancia financiera podría igualar. Doña Carmen, por su parte, estaba mucho mejor de salud. Los tratamientos adecuados, la alimentación regular y nutritiva, y sobre todo, la felicidad de tener a su hija de vuelta en su vida, habían obrado una transformación notable. Sus piernas todavía se hinchaban, pero con menos frecuencia e intensidad. Podía caminar mejor, e incluso había vuelto a hacer sus artesanías, ahora no por una necesidad desesperada de supervivencia, sino por placer y como una forma de terapia. Luciana visitaba a su madre casi todos los días, a veces con sus hijos, que se habían enamorado de la abuela que acababan de conocer. Pero las transformaciones más profundas ocurrieron en Eduardo. Esos meses habían sido un viaje de deconstrucción y reconstrucción de todo lo que creía saber sobre sí mismo y sobre el mundo. No había vuelto completamente a los negocios. Todavía dirigía su imperio hotelero, pero ahora con una perspectiva completamente diferente. Eduardo comenzó a implementar cambios radicales en sus empresas. Creó un programa de becas para los hijos de los empleados. Estableció alianzas con organizaciones que trabajaban con la población en situación de calle, ofreciendo oportunidades de empleo reales, con capacitación adecuada y salarios dignos. Abrió las puertas de uno de sus hoteles para talleres comunitarios, donde personas como doña Carmen podían aprender nuevas habilidades y vender sus productos con un margen de ganancia justo. Sus ejecutivos, inicialmente, reaccionaron con escepticismo. «Señor Almeida», argumentó uno de ellos en una reunión, «estas iniciativas disminuirán nuestra rentabilidad. A los inversionistas no les va a gustar». Eduardo miró al ejecutivo con una firmeza que no dejaba lugar a discusión. «Entonces, vamos a educar a los inversionistas sobre lo que realmente importa. Una empresa no puede tener éxito construyéndolo sobre la explotación y la exclusión de personas vulnerables. Vamos a hacer esto de la manera correcta, y si a algunos inversionistas no les gusta, son libres de irse». Sorprendentemente, o quizás no, la mayoría de los inversionistas no se fueron. Algunos incluso se mostraron entusiastas con las nuevas iniciativas, dándose cuenta de que había un inmenso valor de marca en ser una empresa socialmente responsable de verdad, no solo en campañas de marketing vacías. Marina también había experimentado cambios significativos. Su relación con su padre, antes distante y llena de resentimientos no resueltos, ahora era de verdadera colaboración y amistad. Trabajaban juntos en varios proyectos sociales, combinando los recursos financieros de Eduardo con la experiencia psicológica y social de Marina. Incluso había convencido a su padre de financiar la expansión de la ONG donde trabajaba, permitiéndoles atender al triple de niños. Y Rodrigo, el gerente de Elite Boutique. Su historia también había tomado un rumbo inesperado. Después de la confrontación con Eduardo, realmente había pasado por una capacitación intensiva sobre diversidad, inclusión y empatía, costeada por el corporativo de la tienda. Pero más que eso, algo dentro de él había cambiado. La humillación de ser confrontado públicamente, combinada con el ejemplo de Eduardo de cómo usar el privilegio para el bien, había plantado una semilla.
Rodrigo comenzó a cuestionar sus propias actitudes y prejuicios. Se dio cuenta de que había pasado años construyendo barreras, excluyendo a la gente, juzgando superficialmente, todo en nombre de mantener un estándar que, ahora entendía, era cruel y vacío. Renunció a Mendel's, la boutique de lujo y, con la ayuda de Eduardo, que le dio una sorprendente carta de recomendación, consiguió un trabajo en una organización sin fines de lucro que distribuía ropa y productos de higiene a personas en situación de calle. No se trata de una redención fácil, le dijo Rodrigo a Eduardo en un café meses después. Sé que no puedo borrar lo que le hice a Sofía o a todas las demás personas que traté mal a lo largo de los años. Pero puedo intentar hacer las cosas diferente de ahora en adelante. Puedo ser parte de la solución en lugar de parte del problema. Eduardo apreció la honestidad de esas palabras. Él también estaba aprendiendo que el cambio real no se trataba de perfección, sino de un compromiso continuo de ser mejor. Fue en una tarde de febrero, con el sol intenso característico del clima de la ciudad, que todos se reunieron para una celebración especial. Sofía cumplía 6 años y por primera vez en su vida tendría una verdadera fiesta de cumpleaños. La fiesta fue en la nueva casa de doña Carmen, con el patio decorado con globos de colores y una mesa llena de dulces, botanas y un enorme pastel de chocolate, el favorito de Sofía. Estaban presentes doña Carmen, Luciana con su esposo y sus 2 hijos, Eduardo y Marina, Rodrigo, que se había convertido en un amigo inesperado de la familia, la maestra Mariana, Juan del café donde todo comenzó, Sandra la valiente vendedora que había sido ascendida, y varios vecinos que siempre habían ayudado a doña Carmen en los tiempos difíciles. Sofía llevaba un vestido nuevo, rosa como siempre había soñado, y tenía una diadema de princesa en la cabeza que Marina le había comprado. Su rostro brillaba de pura felicidad mientras corría por el patio jugando con los otros niños, riendo a carcajadas, sin ningún rastro de la niña asustada y humillada que Eduardo había encontrado meses atrás. En un momento dado, Eduardo se encontró solo por unos instantes, observando toda la escena. Pensó en el hombre que era apenas unos meses atrás, frío, distante, movido solo por las ganancias y el poder. Pensó en cómo podría haber ignorado fácilmente a Sofía ese día en la tienda, haber vuelto al probador, seguido probándose ropa, vivido su vida de privilegios sin cuestionar nada. Una vida entera, murmuró para sí mismo. Puede cambiar. Por una sola decisión. Marina se acercó y se paró junto a su padre. ¿Estás bien, papá?, preguntó con suavidad. Eduardo sonrió, una sonrisa genuina y llena de emoción. Estoy más que bien, Marina. Estoy feliz, verdaderamente feliz. Por primera vez en años, quizás décadas, siento que mi vida tiene un significado real. Marina abrazó a su padre. Sabes que mamá estaría muy orgullosa de ti ahora, ¿verdad? Siempre decía que debajo de toda esa armadura de empresario duro existía un hombre con un corazón enorme. Tenía razón. Eduardo sintió que las lágrimas le quemaban los ojos al oír la mención de Beatriz. Su esposa siempre había intentado mostrarle que existían cosas más importantes que el dinero, pero él había sido demasiado terco, demasiado ciego para ver. Me gustaría que estuviera aquí para ver esto, dijo con la voz entrecortada. Lo está, respondió Marina con certeza. De alguna manera lo está. Doña Carmen se acercó a ellos, cojeando ligeramente, pero con una sonrisa radiante en el rostro. Don Eduardo, Marina, vengan conmigo. Quiero mostrarles algo. La siguieron al interior de la casa, donde doña Carmen los llevó a un pequeño altar que había montado en un rincón de la sala. Había fotos antiguas, veladoras, flores. En el centro estaba la foto de Beatriz que Eduardo le había dado, junto con fotos de otras personas que habían fallecido. Rezo por ella todos los días, dijo doña Carmen. Por su esposa, don Eduardo. Le agradezco por haber criado a una hija tan maravillosa como Marina, y le pido que lo siga guiando en este camino de bondad que ha elegido seguir. Eduardo no pudo contener las lágrimas. Se arrodilló ante el altar y lloró, liberando años de dolor reprimido, culpa,
arrepentimientos y, finalmente, aceptación. Marina y doña Carmen se quedaron a su lado, apoyándolo en silencio. Cuando se recompuso, doña Carmen tomó su rostro entre sus manos callosas. «Usted es un hombre bueno, don Eduardo. Siempre lo fue, solo estaba perdido. Pero Sofía lo encontró, o quizás usted la encontró a ella, y se salvaron mutuamente. Eso es un milagro». En ese momento, Sofía entró corriendo a la casa, buscando a Eduardo. «¡Tío Eduardo! ¡Tío Eduardo!», gritaba emocionada. Ese era el apodo que le había dado, y él se emocionaba cada vez que lo oía. «Ven a ver, Juan, el del café trajo un pastel enorme con velas. Tienes que cantarme las mañanitas». Eduardo se secó las lágrimas y sonrió. «Ya voy, princesa. Te mereces las mañanitas más grandes que nadie haya cantado jamás». Regresaron al patio donde todos estaban reunidos alrededor de la mesa con el pastel. Encendieron las velas, 6 velas pequeñas más una más grande en el centro. Todos comenzaron a cantar las mañanitas, y Sofía cerró los ojos con fuerza, pidiendo su deseo antes de soplar las velas de un solo soplido. Después, mientras comían pastel y conversaban, alguien le preguntó a Sofía qué había pedido. La niña pensó por un momento, antes de responder con la honestidad característica de los niños. «Pedí que todo el mundo pudiera tener una familia que los quiera, aunque no sea familia de sangre. Porque doña Carmen me enseñó que la familia es quien te cuida y a quien tú cuidas». El silencio que siguió estuvo cargado de emoción. Muchos de los presentes se secaron las lágrimas discretamente. Aquella niña de 6 años, que había sido humillada, rechazada y olvidada por la sociedad, les estaba enseñando a todos una lección profunda sobre el amor, la pertenencia y la comunidad. Eduardo miró a su alrededor, viendo a todas esas personas que, de alguna manera, habían sido tocadas y transformadas por Sofía. Rodrigo, que había aprendido sobre la empatía. Sandra, que había aprendido sobre el valor. Luciana, que había aprendido sobre el perdón y la honestidad. Marina, que se había reconectado con su padre. Juan, que había aprendido que los pequeños gestos de bondad podían tener impactos inconmensurables. Y él mismo, Eduardo, que había aprendido que el verdadero éxito no se medía en dinero, sino en vidas tocadas, en diferencias hechas, en amor compartido. Cuando la fiesta estaba terminando y la gente comenzaba a irse, Eduardo pidió la atención de todos. Tenía algo importante que decir. «Quería agradecerles a todos por estar aquí hoy», comenzó, su voz firme pero llena de emoción. «Esta fiesta es para celebrar el cumpleaños de Sofía, pero para mí también es una celebración de transformación. Hace unos meses yo estaba muerto por dentro, aunque no lo sabía. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero no tenía nada que realmente importara. Y entonces conocí a una niña de 5 años que solo quería usar un baño, y ella cambió mi vida por completo». Hizo una pausa, mirando a Sofía, que lo observaba con sus ojos grandes y expresivos. «Sofía me enseñó que la dignidad no tiene precio, que todo ser humano merece respeto, que los pequeños gestos de bondad pueden cambiar el mundo. Ella me enseñó que necesitaba despertar, dejar de fingir que no veía el sufrimiento a mi alrededor, dejar de esconderme detrás de mi privilegio». Eduardo se giró hacia doña Carmen. «Y esta mujer extraordinaria me enseñó sobre el amor incondicional, sobre dar incluso cuando no tienes nada, sobre la dignidad en la adversidad. Doña Carmen, usted es una de las personas más ricas que he conocido, no en dinero, sino en todo lo que realmente importa». Finalmente miró a Marina. «Y mi hija me enseñó que nunca es tarde para empezar de nuevo, para arreglar relaciones rotas, para ser la persona que realmente quieres ser». Eduardo respiró hondo antes de hacer su anuncio. «Por eso, he decidido crear una fundación. Se llamará Fundación Sofía, en honor a la niña que lo cambió todo. El objetivo es asegurar que otros niños como Sofía, otras familias como la de doña Carmen, tengan acceso a una vivienda digna, educación de calidad, salud adecuada y, lo más importante, sean tratados con el respeto y la dignidad que todo ser humano merece.
Marina presidirá la fundación y yo dedicaré una parte significativa de las ganancias de mis empresas para financiarla permanentemente. Hubo un momento de silencio atónito y luego un aplauso entusiasta resonó en el patio. Sofía, sin entender completamente lo que eso significaba, pero sintiendo que era importante, corrió hacia Eduardo y lo abrazó con fuerza. «Gracias, tío Eduardo, por todo». Eduardo la abrazó de vuelta, sintiendo las lágrimas correr libremente por su rostro. «No, Sofía, gracias a ti, por salvarme cuando ni siquiera sabía que necesitaba ser salvado». Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas, aquel grupo diverso de personas permaneció en el patio, conversando, riendo, planeando el futuro. Eran personas de orígenes completamente diferentes, que nunca se habrían conocido en circunstancias normales, pero que ahora estaban unidas por algo más fuerte que cualquier diferencia social o económica. Estaban unidas por el amor, un propósito compartido y la creencia fundamental de que cada vida humana tiene un valor inmenso. Meses después, la Fundación Sofía operaba a plena capacidad. Habían ayudado a más de 100 familias a conseguir una vivienda digna, inscrito a 200 niños en escuelas, proporcionado tratamiento médico a decenas de personas que no tenían acceso a la salud básica. Pero más que números, habían cambiado narrativas. Habían demostrado que era posible usar la riqueza y el privilegio de una manera que realmente hiciera la diferencia, no a través de una caridad condescendiente, sino a través del empoderamiento genuino y el respeto a la dignidad humana. Eduardo visitaba con frecuencia a las familias que la fundación ayudaba. Se aseguraba de conocer cada historia, cada rostro, cada sueño. Ya no era un empresario distante haciendo caridad desde lejos. Era un ser humano conectado con otros seres humanos, aprendiendo tanto como enseñaba, recibiendo tanto como daba. Sofía siguió creciendo, floreciendo de maneras que emocionaban a todos los que la conocían. Era una de las mejores alumnas de su clase. Soñaba con ser maestra cuando creciera para poder ayudar a otros niños como ella. Doña Carmen, con la salud estabilizada y el corazón en paz, decía que había vivido lo suficiente para ver milagros suceder. Luciana, finalmente honesta sobre sus orígenes, descubrió que las personas que realmente importaban la respetaban más, no menos por su trayectoria. Y Marina encontró en la fundación el propósito que siempre había buscado, combinando su pasión por ayudar a la gente con recursos que permitían hacer diferencias reales y duraderas. Un año después de aquel fatídico día en la tienda, Eduardo estaba dando una conferencia en una universidad sobre responsabilidad social corporativa. Al final, un joven estudiante levantó la mano y preguntó: «Señor Almeida, ¿no teme que sus prácticas humanitarias afecten negativamente sus ganancias?» Eduardo sonrió, recordando cuando él mismo habría hecho esa misma pregunta. «¿Sabe?», respondió. «Hubo un tiempo en que mediría el éxito exclusivamente por las ganancias, pero conocí a una niña de 5 años que me enseñó que el verdadero éxito se mide por el impacto positivo que causamos en la vida de los demás. Mis hoteles siguen siendo rentables, quizás incluso más que antes, porque la gente quiere asociarse con empresas que hacen el bien. Pero incluso si afectara las ganancias, no cambiaría nada, porque finalmente entendí que el propósito de la vida no es acumular riqueza, es usar lo que tenemos para hacer del mundo un lugar un poco mejor para todos». Esa noche, Eduardo regresó a casa y encontró un mensaje de Sofía, ahora con 7 años, y aprendiendo a escribir mensajes en el celular sencillo que Marina le había dado. El mensaje decía: «Tío Eduardo, hoy en la escuela conté mi historia a la clase. La maestra dijo que es importante contar historias de esperanza. Gracias por ser parte de mi historia de esperanza». Eduardo leyó y releyó ese mensaje, sintiendo que su corazón se desbordaba de gratitud. Respondió: «Gracias a ti, princesa, por ser parte de mi historia de transformación. Me enseñaste que nunca es tarde para despertar, para ver, para hacer la diferencia. Te quiero mucho». Y era verdad. De todos los logros de su vida,
De todos los negocios exitosos, de todos los premios y reconocimientos, nada se comparaba con el regalo que Sofía le había dado, la oportunidad de volver a ser humano, de sentir de verdad, de ser parte de algo más grande que él mismo. La historia que comenzó con humillación y lágrimas terminaba con transformación y esperanza. Demostraba que un solo momento de elección, una sola decisión de ver en lugar de ignorar, de actuar en lugar de omitir, podía crear olas de cambio que llegaban mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. Sofía, la niña que solo quería usar un baño, se había convertido en el catalizador de una revolución silenciosa de empatía y humanidad. Y Eduardo, el empresario que había perdido su alma en el camino a la cima, la había reencontrado en el lugar más improbable, en los ojos de una niña que la sociedad había desechado, pero que se negó a ser invisible. Al final no fue Eduardo quien salvó a Sofía, fue Sofía quien salvó a Eduardo. Y juntos demostraron que cuando elegimos ver la humanidad en los demás, cuando decidimos que la dignidad es un derecho universal y no un privilegio, cuando usamos nuestros recursos y posiciones no para elevarnos por encima de los demás, sino para elevar a los demás con nosotros, podemos crear transformaciones que resuenan para siempre. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Sofía, Eduardo y doña Carmen haya tocado profundamente su corazón. Si se emocionaron con este viaje de transformación, humildad y amor, hagan clic en el botón de me gusta, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. ¿Fue la confrontación de Eduardo en la tienda, el reencuentro de doña Carmen con su hija, o quizás la sabiduría pura de Sofía que enseñó grandes lecciones a todos los adultos a su alrededor? Todos los días traemos historias intensas y verdaderas como esta, que revelan el lado más profundo y hermoso del alma humana, mostrando que pequeños gestos pueden crear grandes transformaciones. Compartan esta historia con alguien que necesite recordar el poder de la empatía y la bondad. Los esperamos en el próximo episodio, con más historias que tocarán su corazón y los harán reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida. Hasta pronto